En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, médico, especialista en política de salud y reconocido analista político. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández. Un saludo a través suyo a todo el país. Antes de abordar el tema esta semana vinculado al sector salud, reforzamiento de la capacidad del MINSA y naturalmente vamos a ver lo que está ocurriendo en salud, ¿no? Me gustaría un poco echarle una mirada a cómo ha visto la semana usted, cómo ha transcurrido para usted, cuál ha sido el tema principal en la presente semana que está por culminar. Mire, creo que el aspecto esencial de esta semana ha sido la confrontación directa que iniciaron el país contra el Estado, contra el gobierno y contra el Congreso. Ha habido una estrategia política de confrontación directa que ha ganado ampliamente la estabilidad democrática del país, el gobierno y el Congreso. Esto es indudable como objetivo político, digamos, de aquellos que buscaban esta confrontación directa. Pero eso, esa lectura tiene que ver con una experiencia anterior que ocurrió en el país, que fue la confrontación directa contra el Estado, también el gobierno de Manuel Merino, que ahí sí tuvo éxito y logró imponer un gobierno dictatorial ahí sí, porque fue impuesto por la calle y con una minoría congresal, un gobierno denominado de transición, que fue el de Francisco Sagasti. Es decir, ahí sí funcionó el golpe de la calle y a tal punto que inclusive una minoría congresal votó por su designación en la presidencia de la República. Y también fue, al final del gobierno, el mecanismo que allanó que el presidente Pedro Castillo se haga del gobierno, porque, como todos recordarán, inclusive se modificó el nomenclador de cargos de la presidencia para que pueda entrar un secretario de gobierno que no reunía los requisitos. Entonces, todo este proceso ya lo habíamos pasado y en ese sentido creo que la población ha captado el mensaje con fuerza y se ha dado cuenta que lo que aquí se pretendía es reiterar una vez más esa famosa sonada de la calle que tuvo violencias, que tuvo 2 muertos y que llevaron a una minoría a que puedan conducir el país. Ahora, eso ha fracasado. Sin embargo, creo que sí ha habido una movilización de la población importante y que, como es natural, requiere que se canalice aquellos, esas peticiones que tiene esta población de diversos grupos, porque ha habido diversos reclamos y el gobierno tiene que escuchar a cada uno de ellos y darle una viabilidad para salir de esta crisis que tenemos, porque es obvio que hay un problema serio en el crecimiento económico, en el manejo de la representación política y sobre todo en los servicios sociales que brinda el gobierno a la población. Ahora, ¿cómo transitamos hacia adelante, doctor Herbert Cuba, ¿no? El gobierno, ¿usted cree que está en la suficiente capacidad de tener una lectura real de cómo está reaccionando la población? Uno empieza a mirar las encuestas y precisamente no son las mejores para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, más de 80% de desaprobación, ¿no? Usted acaba de señalar que esta movilización para muchos ha sido compacta, para otros no, pero lo cierto es que también habría que rescatar algunas demandas que plantea la población, ¿no? Entonces, el gobierno tiene la oportunidad, está en capacidad de poder encaminar, de tener un horizonte hacia adelante. Mire, en el caso de esta movilización ha atizado otro tema, ha otra vez polarizado al Congreso de la República. Y esto tiene importancia porque ahora se elige una nueva mesa directiva. Mientras antes de la marcha había la posibilidad de que la izquierda se haga de la mesa directiva del Congreso, a esta fecha, después de esta marcha, lo que ha logrado es consolidar el grupo de centro derecha o denominado bloque democrático, debido a que han visto en estos días el riesgo que ocurre
si es que no se unen para asegurar la conducción del Congreso de la República. Esto también ha puesto en alerta al propio presidente Dina Boluarte, que ha observado que en el meollo de la marcha le han presentado una acusación constitucional y además el propio partido que la llevó al gobierno eh, apoyó esta marcha que buscaba su destitución. En consecuencia, la mirada del gobierno actualmente es una mirada del centro hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en que el centro izquierda le puede asegurar a ella una gobernabilidad durante el presente año siquiera. ¿Esto qué significa? Que hay doble mirada en el Congreso. Una mirada de estabilidad gubernamental que pretenda, como usted señala, implementar una serie de cambios y transformaciones en el país para mejorar y crecer, pero por otro lado hay una mirada que presenta un riesgo de inestabilidad durante el presente año en la elección de la mesa. En consecuencia, muchos sectores del centro del Congreso de la República, partidos políticos que pensaban en aglutinar hacia la izquierda, ahora, vista esta marcha, lo que presentan es una nueva alternativa y un viraje hacia la derecha, al centro derecha por lo menos. Ahora, aquí viene la pregunta es si alguien del centro debe liderar esta mesa o debe liderar a alguien de la derecha. Y ese es el debate. Eso se va a desentrañar el día 25 cuando se presentan las listas, pero a ojos vista ya hay una corrida de votos hacia el centro derecha y se espera que esta mesa se elija sin mayores sobresaltos. Esto genera, ahora sí, un nuevo correlación de fuerzas al interior del Consejo de Ministros. Y esto va a tener que tomar en cuenta la Presidencia de la República, porque vista esta marcha que ha ocurrido, también el gobierno va a tener que, de alguna manera, intervenir con acercamientos con las bancadas de centro y de derecha para poder apoyar una elección de la mesa que le permita una colaboración entre poderes. Esto va a generar, como es natural, quizá un reacomodo dentro del gabinete ministerial, y esto lo sabremos, como es natural, el 28 de julio del 2023. En consecuencia, a partir de este nuevo gabinete que se pueda tener, esta nueva reestructuración que puede haber al interior del gabinete, más ministros, menos ministros, todo el gabinete, eso dependerá de cómo se elige la mesa directiva. Esto va a generar inmediatamente una agenda que será plasmada en el discurso del presidente de la República para el próximo año, porque es natural que este año que viene y lo que resta de este año, ya la gestión no es herencia de lo que dejó el expresidente Castillo, sino va a tener que elaborar el nuevo presupuesto de la República para el año 2024 y como todos sabemos, una ley de presupuesto significa el plan de gobierno para el próximo año. Y ahí sí veremos lo que usted señala, qué aspectos se tienen que modificar y qué aspectos se tienen que realizar. Lo que sí tenemos que hacer desde ahora es un llamado de atención para que se pueda incluir dentro de esta agenda para este año y para el próximo los temas de los servicios sociales que son esenciales, que es importantísimos. El tema de la educación, la salud, la justicia, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de los medios de transporte, etcétera, son temas que la población exige porque eso es lo que hace la razón de ser del Estado, de la razón de ser de un gobierno. Ahora, pasó lo del 19 de julio, que era uno de los temas centrales de la semana que está por culminar. Y el otro tema, naturalmente, era la cuestionada designación de Rosa Gutiérrez a la presidencia ejecutiva de ESALUD. Dos problemas que cargaba el gobierno en la presente semana. Uno, ya hemos visto cuál ha sido la situación, cómo se ha presentado, ¿no? Y ya entiendo el gobierno tendrá la capacidad o no de darle una lectura real y qué salidas propicia.
Pero en el tema de salud sigue el problema, doctor Herbert Cuba, ¿no? Ayer hemos visto que en los medios de comunicación se hablaba ya del alejamiento de Rosa Gutiérrez, que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo había pedido su renuncia, ¿no? Cosa que la verdad no dejaba de sorprender, porque el propio ministro a inicio de la semana dijo que él había recomendado a la presidenta ejecutiva de Salud. Pero fue mucho mayor la sorpresa cuando Rosa Gutiérrez calificó de especulaciones y mentiras las versiones que circulaban a través de medios de comunicación. ¿Cómo está mirando esta situación y por qué el gobierno se ha disparado los pies de una manera así como la que estamos observando? Mire, aquí hay un tema que quizá es necesario observar con detalle. ¿Por qué le piden la renuncia? ¿Por qué no la cambian de una vez? Le piden la renuncia porque, como usted sabe, la designación de un presidente ejecutivo de salud se realiza por 2 años. Y si usted lo saca antes del plazo, lo que van a solicitar es una indemnización por despido intempestivo Eso sí y la destituyen. beneficios. Si la destituyen. Por eso es que le piden con todo cariño, le dicen, por favor, renuncie usted para no pagarle estas indemnizaciones y estos beneficios. Y ahí se ve la calidad de ser humano, pues, ¿no? Porque claro, si a mí me designan en ese puesto, 6 días después me piden la renuncia, no voy a esperar que me voten para cobrar la indemnización, ¿no es cierto? No voy a presionar para que me voten para que paguen una indemnización que quizá en esa circunstancia podría ser discutible desde el punto de vista ético que se cobre, aunque legalmente le correspondiera, pero desde el punto de vista ético para una persona pública, digamos, eso cuenta. Sin embargo, ahí, ¿qué dice? Yo no me voy. Si quieren, vótenme. Entonces, en esa circunstancia, se pone a la presidenta y al gobierno y al ministro de Trabajo una situación difícil, porque ya acaban de tener un tema similar con el ministro, con el presidente ejecutivo que salió, con el señor Orellana, Orellana. que al final no sabemos si lo despidieron o renunció, no sabemos si le pagan o no le pagan, o le pagarán o no le pagarán indemnización. Pero ahora sería una segunda indemnización que tendría que pagar el Salud si es que las cosas se realizan tal cual usted ha señalado. Esto lo que hace simplemente es agravar el problema. La disparada a los pies vale 2 veces, porque ya no solamente designan mal, sino que inclusive están obligados a pagar indemnizaciones. Pero acá tiene que ver otro aspecto. Ya la presidenta de la República le ha dado un mensaje claro, una respuesta a una pregunta de un periodista, que además fue antes de la marcha, ¿no? Que, como es natural, tenía que la presidenta desinflar globos para no atizar la marcha, y creo que ella hizo bien en dar esa respuesta, que permitió que muchos servidores de salud e inclusive, y ciudadanos que estaban enardecidos con esa designación, ya no lo sean tanto, inclusive muchos de ellos quizás ni siquiera más fueron a la marcha. Sin embargo, ahora viene el cumplimiento del compromiso, que está demorando por la situación que yo le he explicado a usted con el tema indemnizatorio. Pero yo creo que es solo cuestión de tiempo, cuestión de días, que tiene que haber un desenlace. Sea por un lado o por otro, la presidente no se va a poder presentar ante el Congreso de la República el 28 de julio con esa papa caliente. Creo que eso va a tener que dilucidar en el más breve plazo, y creo que ahí se está jugando el puesto el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo tiene que resolver ese tema porque está en su cartera el asunto, Además, él avaló la designación. y él avaló y él señaló que yo la puse por sus Claro. calidades, que el tema del dengue él tenía una lectura distinta, etcétera. Entonces va a tener que resolver ese asunto el ministro de Trabajo, y a puertas de este 28 de julio, que como todos sabemos, a veces hay remociones ministeriales, se aprovecha para hacer una remoción en función también a la realidad política del país y la realidad política que impone el Congreso de la República con su nueva configuración de la mesa Pero directiva. esta es una crisis que ha creado el propio gobierno, ¿no? Este es un error que cometió la Presidenta, porque ella no estuvo convencida el momento que renunció en el Congreso de la República
la ex ministra Rosa Gutiérrez de que su gestión no había sido atinada en el sector salud. Entonces, como no estuvo convencida, como ella pensó que había habido una injusticia, una lectura netamente política sobre el tema, es que ella ratifica esto en el salud. Pero lo cierto es que ahora, después de todos estos debates que ha habido, quien ha salido más golpeada ha sido no solamente la presidenta propiamente dicha, sino la propia Rosa Gutiérrez, porque es una situación que no debería haberse sometido en estas circunstancias, porque primero no era su momento político, pero segundo, había tenido serios problemas en la implementación de la política de salud en el país. A tal punto que, como lo hemos señalado, ella nunca se sentó en el despacho ministerial como ministra. Estuvo sentada ahí como si fuera una administradora más, como si fuera una directora general o una directora ejecutiva del Ministerio de Salud. En ningún caso tuvo la talla de poder sentarse como ministra y tener un pensamiento estratégico señalando nortes y orientaciones y lineamientos de política de salud a nivel nacional. Y eso así que fue rebasada por las circunstancias que todos conocemos. Doctor Cuba, me queda minuto y medio para su comentario respecto a su reciente columna, reforzamiento de la capacidad del Ministerio de Salud. Aquí lo que estamos pasando revista es que se dieron una serie de decretos supremos de declaratoria de emergencia sanitaria sin nuevo presupuesto, sin nuevo dinero para que puedan implementar. Hemos visto declaratorias de emergencia por Guillain-Barré, por la polio, por dengue, etcétera, en las cuales se decía pueden ustedes utilizar a los gobiernos regionales dinero que ya tienen hasta por un monto T. O sea, le daban un monto para que ellos puedan manejar internamente, hacer las modificaciones presupuestales internas, dejar de gastar en algo que ya tenían presupuestado y programado para utilizarlo para el dengue, para la polio, Guillain-Barré, para vacunas, etcétera. Lo que ha hecho el gobierno ahora es resolver este tema de alguna manera y les ha transferido 325 millones de soles a las regiones, perdón, al Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud pueda ya ahora sí dar dinero para financiar estas declaratorias de emergencia. Esto, como se ve, están los bueyes detrás de la carreta. Es decir, primero declararon las emergencias y recién en julio dan el dinero. Y esto tiene una grave situación. ¿Por qué? Porque como es natural, cuando tú vas a hacer compras de bienes, requieres hacer licitaciones y los plazos hasta diciembre ya son cortos para realizar estas, y es probable que esos fondos se tengan que revertir al Tesoro Público, o sea, que esto sea pues de un bolsillo a otro. Pero por otro lado también, si no quieres hacer eso, de revertir ese dinero, vas a tener que echar mano a las adquisiciones simplificadas, las compras sin licitación pública, las compras más rápidas que, como todos sabemos, se pueden prestar a la falta de transparencia, incluso a la poca honradez de los funcionarios. Y por último, si que tampoco eso funciona muy rápido, puedes apelar también a los gastos por servicios o por locación de servicios y contrato de personal. Finalmente, todo esto lo que va a hacer es que el impacto que se tenía con ese dinero, con ese monto, que podría ser un impacto eficaz y eficiente, tengamos un impacto quizá eficaz, pero no eficiente. Es decir, se gaste más de lo que se debería haber gastado por algo que se pudo hacer si es que se hacían las transferencias a tiempo. En otras palabras, en lo que yo señalo en esta norma es que quizá hay ahí sí una falta de acción de gobierno, hay una falta de diseño desde el Ministerio de Salud de cuánto es lo que se requería hacer las transferencias respectivas para el Ministerio de Salud en ese declaratorio de emergencia. En otras palabras, toda declaratoria de emergencia debe tener un dinero adicional del Fondo de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, doctor. No es posible que tú hagas una declaratoria de emergencia y al final digas, gasta con lo que tienes, porque esa declaratoria de emergencia no te servirá de mucho, porque lo que haces es frenar las programaciones ya pactadas con anterioridad en detrimento de la gestión de las instituciones de los gobiernos regionales. Muy bien, doctor Jorge Cuba. Como siempre, muy agradecido por esta participación a través de la semana en RCR. Saludos, buen fin de semana. Un abrazo una vez más. Gracias.